RCR, la red que comunica y une al Perú. Señor Yonto, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy buenos días, señor Hernández. Un gusto de saludarlo y por su intermedio a todos los oyentes de su programa. Y gustoso de contestar las preguntas que estime usted conveniente realizarme. En primer lugar, ¿no? ¿Cómo está mirando la situación política en el país? Porque esto tiene naturalmente una afectación, ¿no? En las regiones del país, pero tiene una afectación en la vida diaria. Y usted, como Cámara de Comercio, Industria y Turismo en Ucayali, de una u otra manera también tienen que medir qué efectos se pueden generar, ¿no? Bueno, nosotros miramos esta situación de una manera muy preocupante. Hay una gran preocupación porque en nuestro país se está acrecentando la crisis social, económica y política. Este tema se ha generado a raíz, creo, bajo nuestro punto de vista y nuestro análisis, se generó a través de la elección del señor Kuczynski, que en su momento la bancada mayoritaria empezó a tener dificultades y a poner algunas trabas hacia la presidencia de ese momento. Se tuvo la renuncia, posteriormente ingresó el vicepresidente, siguieron surgiendo las discrepancias de tipo político, generó el cierre del Congreso, nuevamente se iniciaron otro tipo de discrepancias y hoy tenemos la vacancia nuevamente que fue presidente de la República, un nuevo presidente y también situaciones muy discrepantes en el Congreso. Pero ese clima enrarecido dentro de la política ha conllevado a tener grandes problemas en el sector empresarial y en la sociedad en su conjunto. El empobrecimiento se ha incrementado en nuestro país, principalmente en las regiones amazónicas y en particular en la región Ucayali. Tenemos, además de la crisis nacional, tenemos las crisis políticas regionales y de gobiernos locales, porque muchas de ellas, lejos de mirar un horizonte de desarrollo en cada una de las regiones de la Amazonía y en particular de Ucayali, en la cual yo me desempeño, tenemos una visión cortoplacista y una visión que no avisora un horizonte muy claro para mejorar el aspecto productivo. Y lo que es más grave, el proceso de centralización que no ha dado la talla hasta el momento, lo que ha hecho es incrementar la corrupción. En efecto, es decir, hay un sinnúmero de dificultades con la clase política. Usted ha puesto un tema muy neurálgico en su respuesta, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Y la descentralización, ¿no? Y vemos cómo la corrupción en los últimos años, y particularmente entre el 2011 al 2016, ¿no? Los gobernadores regionales, por lo menos más de 16 o 18, están inmersos o comprometidos en hechos de corrupción, ¿no? Y le puedo citar, ¿no? En Ucayali están investigados, es presidente del gobierno regional, ¿no? También le puedo indicar que en San Martín, quien fue presidente del Consejo de Ministros, también está involucrado en hechos de corrupción, ¿no? En Cajamarca, que es una región minera, el expresidente Gregorio Santos está involucrado en hechos de corrupción. En el Cusco, el señor José Acurio Tito, también involucrado en hechos de corrupción. En Tacna, ahí donde comienza la patria, al sur del país, el señor Jiménez, también involucrado. En Moquegua, quien fue presidente del gobierno regional y hasta hace poco presidente de la República, también involucrado en hechos de corrupción, ¿no? Pero son temas, como usted bien dice, no se han ido, en Loreto, ¿no? No se han ido dando a conocer a la opinión pública. Daría la impresión que la corrupción siempre emanaba del Ejecutivo o del Congreso, pero en los gobiernos subnacionales es donde se incuba la mayor corrupción, ¿no? Y eso hay que decirlo
con nombre propio, ¿no? El caso de César Álvarez, por ejemplo, en Ancash, ¿no? Que es el primer caso de corrupción destapado, ¿no? Pero consecutivamente, como un efecto dominó, hemos conocido otros casos, ¿no? ¿Qué hacemos para generar mecanismos de transparencia? ¿Cómo pueden trabajar los gremios, en este caso las cámaras de comercio, para coadyuvar y evitar que sigamos en ese rumbo, en ese camino, ¿no? Muchos se reclaman la transparencia, pero sin embargo los proyectos están dominados por mucha corrupción. Así es. Mire, como Cámara nosotros hemos advertido en diferentes ocasiones a los ex primer ministros cuando estaba el señor Ceballos, incluso a los ministros de Economía cuando estaba el señor David Tuesta, cuando estaba el señor Oliva, cuando estaba la ministra Alba. Hemos advertido todos este tipo de problemas que existen. E incluso nosotros hemos planteado en su momento que haya algunas modificaciones y algunas propuestas de enmienda dentro del proceso de descentralización. Anteriormente, cuando se iniciaron los gobiernos regionales, porque todavía no tenemos una regionalización firme, tenemos gobiernos regionales que han reemplazado a la estructura administrativa y económica de los departamentos. Cuando iniciamos teníamos el Consejo Nacional de Descentralización, que de alguna manera tenía un espacio dentro del Consejo de Ministros. Posteriormente, el gobierno aprista, el señor Alan García, que paz descanse, tuvo la idea de cambiar esto y ponerlo como un apéndice del primer ministro. Desde ahí ha empezado a tener una gran debilidad este proceso. Y además, la derivación de muchos recursos económicos sin proyectos que realmente impliquen un desarrollo dentro de la región. Nosotros aquí en la Amazonía y principalmente en Ucayali tenemos recursos del Tesoro Público, tenemos recursos del canon del petróleo por la explotación de hidrocarburos y tenemos el canon del gas, tenemos sobrecanon de hidrocarburos por Loreto de igual manera, y sin embargo, a pesar que las normas establecen que deben esos recursos invertirse en proyectos productivos y de infraestructura, eso no se da. El presupuesto participativo que plantean los gobiernos regionales y gobiernos locales se hace en función de determinaciones políticas, porque admiten la presencia de instituciones que no son representativas y que se crean circunstancialmente para llevar adelante ese proceso. Los consejos de coordinación regional no tienen la debida convocatoria y no tienen el peso que esto debería tener para plantear proyectos de envergadura y de importancia para el desarrollo. Y esto lo digo con toda claridad porque nosotros como Cámara hemos insistido para estar en el Consejo Regional, Consejo de Coordinación Regional y el presupuesto participativo. Por lo menos este año no va a haber presupuesto participativo. Y otro aspecto más, cuando se ha iniciado el tema de la pandemia del COVID-19, nosotros hemos planteado a la Presidencia de Salud, antes de que se presente esto, a su salud, a la Superintendencia de su Salud, que haya una atención adecuada para los establecimientos públicos y privados de salud en toda la región Ucayali. Y no hemos tenido eco sobre ello. No es que adivinábamos lo que íbamos a pasar, sino advertíamos la gran falencia en ese sector. Tenemos nosotros en educación grandísimos problemas. ¿Puede usted creer que a septiembre de este año, en el comando COVID, la directora regional de educación manifestó que habían muchos estudiantes que todavía no habían sido matriculados y que habían muchísimos profesores que estaban recibiendo su pago mensual y no habían ido a los lugares alejados que tenemos aquí en la Amazonía, en las poblaciones, a dictar sus clases o por lo menos hacer las clases en forma virtual porque carecen de infraestructura, de equipamiento y de conectividad. También tenemos problemas de infraestructura.
En la Amazonía no se cumple la ley 27037 que se dio hace 22 años y que establece una serie de responsabilidades del sector público como parte del Estado y del sector privado, lo cual no se ha dado. Es decir, se hacen las leyes y se atropellan. Hemos tenido nosotros una reunión con el vicecontralor general de la República en forma virtual y les hemos dicho muy claramente que todas las instituciones del Estado, todas, tienen problemas de corrupción. Incluso preguntamos, señores, de repente desconocemos, pero díganos una institución del Estado, una en cualquier lugar del Perú, que sea un modelo o un ejemplo de lucha contra la corrupción donde haya transparencia y honestidad. No hemos tenido ni tendremos la respuesta sobre el particular. ¿Dónde empiezan los problemas? No con la presencia de porque en todas las instituciones del Estado existen los famosos OSI, los órganos de control interno, que no tiene un solo ápice de lucha contra la corrupción. Tenemos nosotros conocimiento que en las adquisiciones del Estado y en las convocatorias para las diferentes obras existe concertación en las bases y de ahí viene el meollo, no en el proceso, que el proceso lo único que hace es validar toda la corrupción que ha habido en la elaboración de las bases. Entonces, eso, discúlpeme usted, eso ¿qué cosa genera? Una constante corrupción y el afianzamiento de la corrupción. Y ahí podríamos hablar de muchas cosas más, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de las instituciones que administran justicia en nuestro país, donde un gobernante corrupto tiene pues también los acercamientos debidos y después de estar un pequeño tiempo en las cárceles, después salen a disfrutar de sus grandes beneficios económicos. Don José Eleuterio Yontoc Vigil, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted, señor, muy amable. Gracias, de igual manera. Gracias. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.